Así que medita en esta alabanza. Deja que el Espíritu Santo te ministre. Deja que el Espíritu Santo toque tu corazón. Y dale tu mejor adoración. Amén. Poderoso eres Dios. Tú estás aquí, sanando corazones. Te adoro, Dios. Te adoro, Dios. Tú estás aquí, haciendo milagros. Te adoro, Dios. Te adoro, Dios. Tú estás aquí, sanando corazones. Te adoro, Dios. Te adoro, Dios. Tú estás aquí, haciendo milagros. Te adoro, Dios. Te adoro, Dios. Tú estás aquí, sanando corazones. Te adoro, Dios. Te adoro, Dios. Tú estás aquí, haciendo milagros. Te adoro, Dios. Te adoro, Dios. Tú eres Dios de milagros, que abres camino, cumples promesas, eres luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Tú eres Dios de milagros, que abres camino, cumples promesas, eres luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Tú eres Dios de milagros, que abres camino, cumples promesas, eres luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Aunque yo no te vea, estás sobrando. Aunque yo no te sienta, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque yo no te vea, tú reinas. Aunque yo no te sienta, tú reinas por la eternidad. Tú reinas por la eternidad. Aunque yo no te vea, estás sobrando. Aunque yo no te sienta, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque yo no te vea, tú reinas. Aunque yo no te sienta, tú reinas por la eternidad. Tú reinas por la eternidad. Aunque yo no te vea, tú reinas. Aunque yo no te sienta, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque yo no te vea, tú reinas. Aunque yo
Tú estás aquí, sanando corazones. Te adoro, Dios, te adoro, Dios. Tú estás aquí, haciendo milagros. Te adoro, Dios, te adoro, Dios. ¿Y quién es Dios? Tú eres Dios de milagros, que abres camino, cumples promesas, eres luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. ¿Lo puedes decir? Tú eres Dios de milagros, que abres camino, cumples promesas, eres luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Tú eres Dios de milagros, que abres camino, cumples promesas, eres luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Tú eres Dios de milagros, que abres camino, cumples promesas, eres luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Dios de milagros, que abres camino, cumples promesas, eres luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Tú eres Dios de milagros, que abres camino, cumples promesas, eres luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Tú eres Dios de milagros, que abres camino, cumples promesas, eres luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Tú estás aquí, sanando corazones. Te adoro, Dios, te adoro, Dios. Tú estás aquí, haciendo milagros. Te adoro, Dios, te adoro, Dios. ¿Cuándo pueden dar alabanza al Señor? Te adoramos y te exaltamos, Señor. Tú eres Dios. Tú estás sanando corazones, tú estás haciendo milagros. Vamos a adorar al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Él es el Dios de milagros, el que abre caminos, el que cumple promesas. Él es luz en tinieblas. Así es nuestro Dios. Así que nuestro Dios no es cualquier cosa. Y no es pequeñito, es potente, es todopoderoso, es soberano, es el gran yo soy. Adoramos al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Recuerden que esta semana estamos también trayendo al altar la ofrenda de misiones. Bendeciendo, bendeciendo con tu lluvia de poder. Ven y danza, ven y canta, ven y alaba al gran Rey. Bendeciendo, bendeciendo con tu lluvia de poder. Ven y danza, ven y canta, ven y alaba al gran Rey. Deleítate en la presencia del Señor, celebra a Jesucristo nuestro Salvador. Deleítate en la presencia del Señor, celebra a Jesucristo nuestro Salvador. Adórale, 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 exáltame, 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 exáltame. Hay libertad, hay libertad, hay libertad en su poder. Este es tu tiempo, este es tu tiempo, este es tu tiempo. Proclámate, deleítate en la presencia del Señor, celebra a Jesucristo nuestro Salvador. Deleítate en la presencia
presencia del Señor. Celebra a Jesucristo nuestro Salvador. Entrégate en la presencia del Señor. Celebra a Jesucristo nuestro Salvador. El enemigo quiso arrebatarme algo que amo, pero Dios no lo permitió. Quiero decirles que no duden de la soberanía de Dios. Mientras pensaba enganchar mi guante y decía, Señor, ya no puedo más con esta prueba, ya no puedo más con este proceso. Y Dios me dijo, te doy la victoria. Aleluya. Gracias a Dios. Amén. Cuando vine aquí y me arrodillé y le entregué mi corazón a Dios y le dije, Señor, tú vas a decidir qué va a pasar. Tú tienes la última palabra y se va a hacer tu voluntad. Amén. Y se hizo su voluntad. Amén. Son mi familia. Los amo mucho. Quiero orar por estos tiempos y estas ofrendas, pero sin antes decir que todo lo que sucedió en este proceso, la gloria es para Dios. Señor, te presento estos tiempos, te presento estas ofrendas. Te pido, mi Dios de la gloria, Señor, que tú los multipliques, que tú los tripliques, mi Dios. Yo te pido que le des la sabiduría, Señor, a los pastores para que los lleven a las vidas que están en necesidad, mi Dios. Te damos las gracias, Señor, por estos tiempos. Te pedimos que todo el que no tenga trabajo, Señor, tú le abras la puerta de trabajo, Señor. Santo. Gracias, Dios, por esta noche, Señor, que la persona, el predicador que trae la palabra, Señor, en esta noche, Señor, tú pases de nuevo por sus labios, Padre Santo, lo uses de nuevo, mi Dios. Vas a estar con encendido por sus labios, mi Dios. Prepara nuestros corazones para recibir tu palabra, mi Dios. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor, y te presentamos estos tiempos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. No te detengas. No nos podemos detener en las circunstancias de la vida. No nos podemos detener en el peregrinaje con Cristo. Hay situaciones en nuestra vida que nosotros no tenemos el control de ellas, pero sí hay un Dios todopoderoso que es fiel y justo para sacarte de cualquier situación. Hay veces que nos sentimos en el desierto, hay veces que has perdido cosas. Yo quiero decirte que cuando pierdes algo, es que Dios va a traer algo mejor. Yo quiero decirte que el camino con Dios es placentero, es lleno de gozo, es lleno de paz. Y venir a Cristo es para nosotros un privilegio de servirle. Porque cuando estábamos en el mundo y haciendo las cosas que quizás a Dios no le agradaban, nos sentíamos vacíos, solos, tristes. Y yo te quiero decir que el único que llena ese vacío es el Dios Todopoderoso. El único que te llena de contentamiento y gozo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en esta situación
que estaba viviendo Judith, yo no tenía palabras, yo solamente la abrazaba y oraba, la abrazaba y oraba porque me tocó muy de cerca, porque yo la viví. Y el querer que te quiten algo que realmente sin fundamento, y tú ver un Dios todopoderoso que quizá en la semana y en los meses hubo un silencio de Dios, pero Dios estaba trabajando, así como estábamos adorando y cantando esa alabanza. Dios está obrando, Dios está obrando, y en tu necesidad y en tu desierto Dios está obrando. En esa circunstancia matrimonial Dios está obrando, en esa circunstancia en el trabajo Dios está obrando, y dentro de todas las cosas Dios sigue trabajando, y mientras usted duerme Dios trabaja. Así que le damos toda la gloria y toda la honra. Queremos reconocer a Olga Arroyo. ¿Dónde está Olga? Dios te bendiga, Olga. Bienvenida a la casa de Dios. ¿Y qué vamos a hacer con Olga, familia? Orar para que el propósito de Dios se cumpla en su vida, pero lo más maravilloso que se cumple en la vida de toda su familia. Bienvenida, amada hija. Así que le damos gloria y honra al Todopoderoso. Para Olga, ¿verdad? Ruach HaKodesh es Espíritu Santo, y Ruach Family es el Espíritu Santo en familia. Además de ser una iglesia, somos una familia. Acuérdense del rostro de Olga, que quizás el nombre se le olvide o se le pueda olvidar, pero el rostro nunca se olvida. Y cuando usted se levante en la madrugada, piense en ese rostro y póngale en oración. Así mismo, mire a la derecha y mire a la izquierda. Mírese bien. Cuando usted se levante mañana a las 5 de la mañana, ponga en oración a todos esos rostros que usted vio. Que quizás los nombres no se los sabe todo, pero el rostro que usted vio, póngalo en oración, porque nosotros somos bendecidos cuando oramos por otro. Familia, cuando oramos por otro, cuando oramos por el prójimo, cuando oramos por el hermano, cuando oramos por el vecino, entonces Dios nos bendice a nosotros, porque Él conoce nuestra necesidad. Así que vamos a pedirle a la predicadora de la noche de hoy. Gracias, Dios. Dios desarrolla, Dios hace como Él quiere, Dios se glorifica a través. Acuérdese de algo. Dios usa cualquier persona para tocar a una persona y traerlo a Cristo. No se crea que eso nada más es para los pastores, para el evangelista, para el apóstol, no. Dios usa. Cuando nosotros abrimos nuestra boca y cuando nosotros llevamos una palabra o un abrazo o un Dios te bendiga a alguien, estamos dándole de lo que Dios nos ha dado, y somos luz en medio de las tinieblas. Nosotros los creyentes, los cristianos, somos influenciantes, porque cuando llegamos a los lugares somos personas llenas de gozo, de paz, de alegría, y eso que usted tiene y de eso que usted está lleno, usted tiene que darle a otro. No se quede con la bandeja llena y nos las queramos comer solo. Hay que darle a los demás también, y de Cristo hay necesidad en la calle, amada familia. Gracias, Señor. Te presentamos a tu hija amada, Dios. De antemano te digo gracias. Gracias por la palabra y la recibimos. Gracias, Señor, porque tú desarrollas y tú hablas a través de tu vaso, Padre amado. Yo te pido, Dios eterno, que le escondas y que seas tú glorificándote, que prepares los corazones para traer palabra y que seas tú contestando a nuestro corazón, Padre amado, lo que nosotros necesitamos escuchar de ti. Gracias, Dios, porque el grande en este lugar eres tú. Tú eres el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Trino y Uno. Amén. Dios les bendiga, familia. Buenas noches. Estoy aquí en obediencia a Dios. Porque, ¿verdad? Si me lo preguntan a mí en mi carne, ustedes saben, ¿verdad? La respuesta, los que estuvieron aquí la primera vez, pero si Dios demanda más de mí y Dios me llama, es un sí y un amén. Y si Él me llama, es porque tengo el respaldo de Él. Todo honor y toda gloria para Dios. Vamos a Hebreos 5. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres
en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. El tema. Se pueden sentar. Inmadurez espiritual. Vamos a definir qué es inmadurez. Es bien fácil. Es falta de madurez. Si fuésemos a hablar de una fruta, ¿verdad? Pues decimos está verde. Y cuando la fruta está verde, no nos la comemos. O está amarga, o no hay break. O sea, no se puede comer una fruta verde. Así que inmadurez, pues falta de madurez. Espiritual, que camina en el espíritu, que muestra en sus propios caminos el fruto y los dones del Espíritu Santo, en contraste con lo terrenal y lo carnal. Pues inmadurez espiritual, cuando lo unimos, es que no he madurado en Cristo, que no caminamos en el Espíritu Santo por causa de la falta de habilidad o la incapacidad para recibir las cosas profundas de Dios que están reveladas en su palabra. El estudio de la vida de Jesús es nuestro mejor modelo para el sufrimiento y la obediencia. Y eso lo vimos en Hebreos 5, 8 y 10. Que Jesús vino para salvación nuestra, tuvo que sufrir y todo lo hizo en obediencia al Padre y haciendo la voluntad del Padre. Entonces, este capítulo, el autor, ¿verdad? Lo que quiere traer es, pues, esto fue para los judíos, porque todavía con tanto tiempo y con tanta prédica y con tanta palabra, pues todavía pues unos no entendían, o sea, habían dos bandos, los que creen en Cristo, los creyentes y los no creyentes. Y entonces pues en este capítulo ellos empiezan explicándole, pues, como estaba diciendo el pastor los otros días, el miércoles, antes pues teníamos que ir a un sumo sacerdote, o sea, nosotros no en aquel tiempo, pero mi gente, hoy en día se ve.
Nosotros no tenemos que ir a ningún sacerdote. Nosotros no tenemos que venir a donde el pastor, a traerle, como era en este tiempo, para que sacrifique animales, para que entonces Él pueda interceder por nosotros ante Dios. Cuando Jesús, Dios, lo trajo al mundo para, ¿verdad?, que muriera por nosotros, por nuestros pecados, pues Jesús cumple con todos estos requerimientos del sumo sacerdote. Y entonces eso es lo que están tratando de volver a explicar aquí, después de tanto tiempo. Cumple con todos los requerimientos del sumo sacerdote, pero Él no tiene manchas, Él es puro. Él no necesita purificarse a sí mismo por medio del sacrificio. Él se sacrificó a sí mismo por nuestros pecados. Él se compadeció de nosotros, pero Él tuvo que sufrir y tuvo que obedecer, y Él rogó a su Padre y Él le suplicó que si podía pasar de Él esa copa. O sea que nosotros también, cuando vamos a Jesús, que es el que intercede por nosotros, también tenemos sufrimiento, también tenemos que obedecer, y tenemos que suplicar y rogar, y tenemos que obedecer la voluntad de Dios. En Hebreos 5, 8, 9, que fue el que estuvimos leyendo, pues ahí nosotros tenemos en ese pequeñito, es pequeño, pero es tanto lo que dice, porque tenemos que estudiar la vida de Jesús. Ese es el mejor modelo que nosotros tenemos para vivir en obediencia y en sufrimiento, porque aquí se nos recalca siempre, o sea, el que vinimos a Cristo, no es que ya no vamos a sufrir, vamos a tener adversidad, vamos a tener aflicción, pero tenemos que estudiar y tenemos que leer la vida de Jesús, que es nuestro modelo, para entonces nosotros también dentro de nuestro sufrimiento, para nosotros también dentro de nuestra aflicción, obedecer y simplemente aceptar la voluntad del Padre. Aleluya. Gracias a Dios. Hebreos 7:27 dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Eso fue una vez y para siempre. Entonces, nosotros, cuando venimos a Cristo, pues no, ¿verdad? Queremos como que seguir sacrificándolo, o sea, es una vez nada más. Es una vez nada más. Ya lo hizo, pues entonces nos corresponde a nosotros, en gratitud, caminar según caminó Cristo, siguiendo a Cristo, y tenemos que ser como Él estuvo cuando estuvo aquí en carne, y nos deja el Espíritu Santo, y tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Haciendo, ¿verdad?, todo este estudio, yo dije, bueno, si mi capacidad no me ha permitido entender lo que Jesús hizo por mí y por todos nosotros, pues quiere decir que yo sufro de inmadurez espiritual. Y si sufro de inmadurez espiritual, quiere decir que no he conocido a Cristo, no vivo ni ando por el Espíritu, no hay fruto en mí del Espíritu, no soy como Cristo, porque madurez espiritual es esfuerzo sostenido y diario por aplicar la palabra de Dios. Primera de Juan 2, 5, 6, no lo tiene que buscar, yo se lo leo porque es del 5 al 6. Pero el que guarda su palabra,
en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Familia, si nosotros aceptamos a Cristo, desde ese momento que aceptamos a Cristo, nosotros tenemos que andar como Cristo. No es fácil, pero para nosotros aprender a andar como Cristo, y es lo que siempre nos recalcan nuestros pastores y nuestros predicadores, nosotros tenemos que leer palabra. Nosotros tenemos que tener comunión con Dios. Sí, si tenemos situaciones, pues nosotros tenemos una congregación. Podemos ir a hablar con una persona, podemos venir a hablar con el pastor. Como dijo el pastor nos va a dar a nosotros una sugerencia. Y el pastor nos va a ayudar y va a orar por nosotros. Pero el pastor va a seguir orando, se le pelan las rodillas al pastor mientras salimos de aquí. No vemos la palabra hasta miércoles que escuchamos el poquito que se da, el viernes, el domingo, volvemos a la aflicción, venimos donde el pastor, todos intercedemos, todos oramos, pero ¿y ustedes qué? ¿Y yo qué? Si yo no leo palabra, si yo no intimido con Dios, yo no voy a recibir la promesa y la bendición que Él nos ofrece en su palabra y que nos dejó desde su crucifixión. ¿Qué causa la inmadurez espiritual? Pues volvemos otra vez, falta de conocimiento, la dependencia de otros, falta de juicio y de discernimiento. Síntomas: egoísmo, divisiones, crítica, tolerancia al pecado, mal uso de la lengua, dificultad para perdonar. Judith, tienes que perdonar. Tienes que perdonar. ¿Está bien? Carecer de tacto en nuestro trato con los demás, con el esposo, las esposas, los hijos, los jefes. Mire, tanto que nos quejamos de los jefes. Los que no son jefes. Y en algún momento, pues yo tampoco fui dueña de un negocio. Nosotros cogemos la cartera, peleamos con los jefes, pero cuando es la hora de la salida, nosotros cogemos la cartera y nos vamos. Y ese jefe se queda sacando cuenta de lo que nos tiene que pagar, de lo que tiene que pagar, de los préstamos, de todo lo que tiene, de que tiene que es la cara de la empresa. Nosotros nos vamos y ya. Los supervisores, pues pelean con el supervisor. Pero es que el supervisor, usted no sabe cómo es que está de allá arriba dándole la oreja al supervisor. Y entonces un supervisor, pues la palabra lo dice, tiene que supervisar a unos empleados. Y si esos empleados no hacen y el jefe no ve el fruto de ese supervisor, pues ¿a quién van a ir? A donde el supervisor. Pues mire, si somos, ¿verdad? Esto, nosotros como cristianos, lo tenemos que entender. Y si nosotros estamos aquí y estamos escuchando esto, nosotros tenemos que hacer la diferencia en nuestros trabajos, con los jefes, con los compañeros de trabajo. No es fácil, porque a veces discriminan y a veces nos hacen cosas que, o se inventan cosas o ven cosas que no son, porque como somos cristianos, pues vamos a tener muchos tropiezos. Pues métase en la cabeza que no son los jefes, que no es el compañero de trabajo, que es el enemigo que te quiere sacar de concentración. Así que vamos a tratar, ¿verdad?, de todos estos síntomas que están aquí, pues vamos a tratar, pero a prisa, de ir eliminándolos de nuestras vidas para no caer en madurez espiritual. Con los jefes, los compañeros de trabajo, los hermanos, los pastores y toda la humanidad. Resistencia al cambio. Incapacidad para ser corregidos. Eso lo habló aquí el pastor el miércoles. Si te corrigen, no siempre te están regañando, te están corrigiendo. Yo siempre, a veces mi hijo, el gemelo de Cristian,
Pues él a veces venía y me daba un poquito de quejas del trabajo que tenía cuando estaba aquí en Puerto Rico. Y una vez yo le dije, mira mi hijo, ¿sabes qué? Tienes que trabajar para Cristo. Tú trabajas como si fuese para Cristo, olvídate de los demás, porque si te pones a mirar la cara de la gente, pues entonces vas a estar peleando todo el tiempo. Y todo lo que tú aprendas y todo lo que te corrijan, todo eso tú te lo vas a llevar porque la experiencia es tuya. Y eso a ti te va a ayudar cuando tú tengas otro trabajo. Esa va a ser, pues entonces tu enseñanza para llevarla entonces a otro lugar. Así que así debemos de ser siempre cuando nos estén corrigiendo. Yo sé que a veces, ¿verdad? Cuando ya tenemos como que me vengan a corregir, tengo 48 años y me corrija, pues, Cristian, es mi hijo, él me corrige. Yo no me puedo enojar con Cristian, yo le digo, ¿por qué tú vas a corrigiendo? Me dice, ¿es tu mamá? No, pues si él me corrige, mi nuera me ha corregido, y yo, ok, yo no me voy a enojar, todo lo contrario, a lo mejor yo estoy en un momento que no me estoy dando cuenta de lo que estoy haciendo, y entonces esa persona te dice, esto es como cuando estamos bien alteraditos y venimos a la palabra, y entonces, ok, esto, pues por eso entonces cuando estemos así, vamos a la palabra, que es lo que siempre nos dicen nuestros pastores, y aquí está todo, aquí está todo. Gracias, Gloria. Amén. Otro de los síntomas, pues nuestro hermano César cuando predicó la falta de determinación es por inmadurez espiritual. David, orgullo, por inmadurez espiritual. La pastora, quejas, ingratitud, murmuración, cuando estudiamos nos predicó de números. Madeline, la falta de amor fraternal. El pastor, no dejar que Dios sea el piloto de nuestra vida. César, no honrar a Dios. El desaliento, familia, cuidado con el desaliento. Porque cuando estamos afanados, cuando estamos cansados, entonces ahí caemos en depresión, agotamiento físico, viene el desaliento, y si no corremos a la palabra, va a quedar una brecha bien grande que si no hay quien la cubra, o no nos lo dicen para que los podamos cubrir, el enemigo se pasa por ahí. Él lo que necesita es poquito para poder entrar. Entonces, me pregunto, ¿es por falta de recursos que se llega a la madurez espiritual? ¿Es la iglesia, los hermanos, los pastores o tu entorno los culpables de inmadurez espiritual? Vamos a Efesios 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y de eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo,
de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. En otra traducción, la Viviente dice como no creyentes, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido y ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea bueno para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura y enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Hay recursos, familia. No hay excusa para llegar a esta inmadurez espiritual porque hay recursos. Cristo, la Biblia, los pastores, la iglesia, la congregación, los predicadores. Somos todos un solo espíritu, un solo Dios, y somos el cuerpo de Cristo, y unánimes podemos ayudarnos unos a otros a no caer en esa inmadurez espiritual cuando intercedemos unos por los otros, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. El autor de Efesios, Pablo, identifica la inmadurez espiritual de algunos creyentes a través de este capítulo y nos exhorta a que andemos como es digno, pensando y sintiendo como Cristo. Nuestra conducta es nuestro testimonio. Si nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador, nosotros tenemos que ser a imagen de Cristo. Así que nosotros tenemos que pensar como Cristo, andar como Cristo, y nuestro testimonio es el que va a hablar no solo dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, a donde quiera que estemos, en el supermercado, en el trabajo, en nuestro hogar, con nuestros hijos. Tenemos que cuidar mucho nuestro testimonio porque eso es lo que va a hablar de nosotros. Eso es lo que va a demostrar que Cristo está en nosotros, y eso es lo que va a atraer otras personas que van a querer, pues en algún momento van a querer, van a preguntar, y los vamos a traer y le vamos a poder sembrar la semilla para que puedan estar como nosotros y vengan al arrepentimiento. Pablo quiere que reconozcamos nuestras limitaciones. O sea, esto de muchos años, pero esto es lo mismo. O sea, Pablo es nuestro pastor, nuestros predicadores, esto sigue por los siglos de los siglos. La misma palabra, y gracias a Dios que existe, porque es lo único que nos va a llevar a conocer la vida de Cristo. Entonces Pablo quiere que reconozcamos nuestras limitaciones, que seamos humildes, nos tenemos que tolerar y nos tenemos que soportar unos a otros,
Y de esa forma nosotros vamos a evitar conflictos entre nosotros mismos. Van a haber los conflictos, siempre van a haber los conflictos, porque si en nuestros hogares yo puedo tener diferencias con mi esposo, puedo tenerlas con mis hijos, puedo tenerlas con mi mamá, puedo tenerlas con mi papá, pero ¿verdad? Pues con humildad las podemos resolver. No tiene que haber una división, o sea, no es que pues ya nos separamos porque tuvimos una diferencia. Pues es lo mismo con nosotros, tuvimos una diferencia aquí en la casa, pues entonces con humildad lo podemos hablar y pues evitamos las divisiones y evitamos las murmuraciones y evitamos a veces que personas se van de la casa a veces por la mala interpretación de algo y se van y no vuelven y lo que ellos tienen en la mente que fue una saeta del enemigo, eso no es, pero entonces somos tan orgullosos que a veces no venimos a preguntarnos, venir a los pastores y preguntar y qué pasó y todo tiene solución, pero pues tenemos que ser humildes, tenemos que reconocer nuestras limitaciones y respetar a los demás. Quiere que guardemos paz y armonía para mantener la unidad en el espíritu, que no andemos como no creyentes, porque si en verdad hemos aceptado a Cristo como nuestro único Salvador, pues ya fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y nuestra conducta tiene que ser diferente. Por eso tan pronto donde estuvimos el día, porque pues a lo mejor no todo el mundo fue aquí, ¿verdad? Que aceptó a Cristo como su único Salvador. Desde ese primer día nosotros tenemos que salir corriendo de aquí a empezar a leer la palabra. Y ese es mi testimonio. Yo no leía la palabra. Y desde el día 1 que yo vine aquí, yo hablé con mi hijo Cristian y él me dijo, mamá, pues empieza esto otro, y desde ese día 1 yo no he parado de leer la palabra y lo único que me falta de leer es Apocalipsis y estoy en proceso. Desde el día 1 yo no he parado de leer la palabra. No es fácil. Para Dios. Se lo digo se lo digo como testimonio, porque yo trabajo, yo no tengo niños pequeños, ¿verdad? Pero trabajo, yo tengo 2 trabajos, y de verdad que cuando uno le pide a Dios que le dé discernimiento y sabiduría, ¿de dónde sale el tiempo? No me pregunten, pero lo tengo el tiempo y gracias a Dios lo he podido hacer, así que yo, ¿verdad? Con mi testimonio les exhorto a que no paren de leer la palabra. Y les va a abrir la mente y les va a abrir el corazón y es otra cosa. Gracias, Dios. Nos identifica en este capítulo, nos identifica el autor la raíz del problema de la inmadurez espiritual. Y esa es que nos lleva a la inmadurez espiritual. Y es cuando seguimos viviendo y pensando como el viejo hombre, dejándonos guiar por la naturaleza pecaminosa que es la carne y no por el Espíritu Santo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, pues el Espíritu Santo ya está en nosotros. Y nosotros nos tenemos que dejar guiar por el Espíritu Santo, pero la carne se queda. O sea, ya quisiéramos, ¿verdad?, que también se la lleve y que sea diferente, pero es que la carne se queda, está ahí. Y entonces esa va a ser nuestra batalla, conjuntamente con Dios y con la palabra, y dejándonos guiar por el Espíritu Santo, la vamos a vencer, pero tenemos que ser diligentes con la palabra de Dios. Nos exhorta a que nos renovemos en el espíritu, que haya una transformación verdadera y pura desde nuestro interior. Tiene que ser de adentro para afuera, y esto me acuerdo pues el iceberg. Tenemos el 10%, pero ese 90% es el que tenemos que sacar para que Dios lo pueda trabajar y para que entonces nosotros podamos entregarnos totalmente y no dejar que la carne, ¿verdad?, sea quien trabaje en nosotros, que trabaje el Espíritu Santo. La decisión es nuestra.
que permitamos que el Espíritu nos guíe y que nos alejemos de conductas pecaminosas que entristecen el Espíritu. Cuando nosotros, ¿verdad?, tomamos esas conductas de mentir, no tienen que ser conductas, a veces pensamos que una conducta, ¿verdad?, tiene que ser algo bien exagerado, pero no, hay unas cosas bien pequeñitas que también entristecen el Espíritu. Y entonces pues seguimos, esta es una mentirita piadosa, o esta es una excusita piadosa, o cosas pequeñitas que cuando las seguimos amontonando y las seguimos amontonando, pues entonces ya nos acostumbramos tanto que ya el espíritu está tan triste que ya nosotros mismos no nos dimos cuenta, y entonces ahí caemos otra vez en esa inmadurez espiritual, porque entonces nosotros mismos empezamos a alejarnos nosotros de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios siempre está. Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente, o sea, la presencia de Él siempre está. Nosotros nos alejamos de su presencia, Él nunca se aleja de nosotros. Nosotros tenemos los recursos para no caer en inmadurez espiritual. Los únicos responsables de caer en esto somos nosotros. Así que las preguntas no son los pastores, no son los esposos, no son los hijos, no es el trabajo, no es el jefe. Somos nosotros mismos los responsables y somos nosotros mismos los culpables de caer en esa madurez espiritual. Tenemos que ser disciplinados y pues, perdonen, ¿verdad?, que lo siga repitiendo, pero de eso se trata, de que tenemos que repetirnos lo mismo todos los días tiene que ser lo mismo, para eso mismo, para entonces no caer en esa inmadurez espiritual, que también se le puede llamar tibieza, y eso pues no es beneficioso para nuestra vida en Cristo. Tenemos que ser disciplinados. Esto se logra a través de la lectura cuidadosa y prolongada de la palabra, la oración, los ayunos y la sujeción a la dirección del Espíritu Santo. Seamos disciplinados en cuerpo, alma y espíritu para alcanzar la madurez espiritual. Primera de Timoteo 4, 7, 8. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida y la venidera. Amén. Alabado Dios. Thank you, Lord. Si en esta noche algunos de nosotros, ¿verdad?, hemos identificado en lo más profundo de nuestro corazón que hemos caído en inmadurez espiritual, a veces uno cree que no, pero cuando uno escudriña y uno entra, ¿verdad?, y uno hace una introspección, pues de acuerdo a aquellos síntomas, que no necesariamente tiene que ser aquí en la iglesia, puede ser afuera con algún familiar, puede ser en el área de trabajo, pues rapidito tenemos que identificar eso, y Jesús nos invita a que nos reconciliemos con Él, que reconozcamos que Él se sacrificó a sí mismo por nuestros pecados, que se compadeció de nosotros, que sufrió, pero que en obediencia al Padre, cumpliendo su voluntad, derramó su sangre por nosotros para darnos salvación y vida eterna, y que desde el primer momento que lo aceptamos como nuestro Salvador, ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros, y que nuestra naturaleza pecaminosa, que es la carne, queda derrotada y privada de poder. Tenemos, ¿verdad?, que tener cuidado con esa parte que no se va de nosotros. O sea, eso está todo el tiempo ahí.
Y cada vez, ¿verdad?, que el pastor predica y que de la impaciencia y que cuando alguien nos hace algo y que miramos, pero o sea, ya nosotros aquí, a nosotros nos han dado un entrenamiento tan grande que de verdad que cuando algo pasa, o sea, yo rápido me remonto aquí a las prédicas, entre la palabra y las prédicas, y yo cierro los ojos y yo digo, paciencia, cálmate, Johanna, ok, la carne, no, yo le digo, no, tú no, es el espíritu, tú no, es el espíritu. Y él tiene que salir todos los días con nosotros. Todos los días lo tenemos que llevar y como dice el pastor, si salimos deprisa y no se nos ocurrió ir a las rodillas y entregarle nuestro día a Dios, se queda el espíritu. Así que siempre es como eso mismo, que salimos descuadraditos. Así que no importa la prisa que tenga, mira, si no pueden ser la media hora porque se nos pegó la alarma, no importa, 5 minutos, créanme. Y he pasado por eso. Que yo digo, Señor, el tiempo es tuyo. Necesito 5 minutos. No me pregunten cómo, pero llego a tiempo al trabajo. En 2 ocasiones que la alarma no me sonó, me quedé dormida y yo dije, yo no me puedo ir sin orar. Y le dije, Señor, 5 minutos. El tiempo es tuyo. Yo llegué a mi trabajo a tiempo. No me pregunten cómo, porque fue Cristo quien lo hizo. Si yo lo pienso, digo, son embuste, no me crean. No, créanme. Yo dije, gracias Señor, porque yo no llegué tarde. O sea, yo ponché ese día a las 7:04. Yo trabajo en la Torrey. Me levanté, eran las 5:50 cuando me levanté. Bueno, les digo, no me pregunten. O sea, yo llegué a tiempo. Yo le escribí a mi jefa y le dije, me levanté tarde, voy tarde. Y ella me dijo, no te preocupes, que Juan Carlos tiene llave. Y cuando yo la llamé para decirle, llegué, ella me dijo, pero tú no llegabas tarde. Pues llegué, gracias a Dios. No se vayan sin orar. La madurez espiritual es Cristo. Pues si la madurez espiritual es Cristo, imagínense quién es la inmadurez espiritual. Así que es todo lo contrario. Inmadurez espiritual es todo lo contrario a la madurez espiritual y tenemos que mantenernos maduros. Como dijo la palabra, ¿verdad? Ya se supone que seamos maestros, ya se supone que estemos afuera, como lo estamos haciendo, evangelizando, llevando palabras, sembrando semillas, que nuestro testimonio siempre esté en nosotros, que portemos la gloria de Dios y que aunque nos quieran tapar la boca, miren, nos van a querer tapar la boca, pero Dios siempre nos va a dar el momento en que tú puedas hacer las cosas y hablar de Él y sembrar la semilla sin que la persona que te quiere tapar la boca te escuche. Créanme, no tengan miedo, háganlo, que lo van a lograr. Amén. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y por ti. Amén. Gracias familia, esto es todo por esta noche. Gracias. Y adoramos a Dios. Curiosamente, pararse aquí es una buena prueba. Si usted quiere sentirse sudando y usted quiere sentirse... Llevo mucho tiempo predicando y siempre que voy a predicar, siempre me tiemblan las rodillas. Pero eso es bueno porque eso es tener temor a Dios. El día que yo me pare aquí creyendo que me lo sé todo y no tengo un temor reverente con Cristo, creo que escogí el camino equivocado. Cuando nos paramos aquí tenemos ese discernimiento de llevar una palabra que Dios nos está dando con la cautela, con el deseo y con la forma correcta, porque lo que queremos es sembrar la semilla, porque el crecimiento lo da Cristo. A usted hizo su parte, escucharla. Es bien curioso porque en la carta de los Hebreos, que es un autor desconocido, Hebreos,
se escribió y habla la palabra, curiosamente, le está hablando a cristianos. Y le está hablando a los que, todos los que estamos aquí, leemos la palabra. Ok, pues entonces, él habla de que tenemos que ejercitar los sentidos. ¿Cómo nosotros ejercitamos los sentidos? Leyendo la palabra, manteniéndonos en la palabra, porque la palabra nos va a confrontar cuando nosotros estamos haciendo cosas que realmente no son las correctas. Pero lo más maravilloso es que si todos leemos la palabra, porque hay maduros espirituales y inmaduros espirituales. Bien sencilla la contestación. Porque unos son hacedores de la palabra, caminan en obediencia, lo que están aprendiendo, escuchando, lo ponen por obra. Y hay otros que se quedan solamente en escuchar la palabra, escuchar la palabra, escuchar la palabra y escuchar la palabra. Qué lindo es todo. Y escuchamos la palabra y ahí nos quedamos, en escuchar la palabra. Pero cuando tomamos la palabra y la ponemos en acción, usted va a ver cosas en su vida, cosas distintas y diferentes. ¿A cuántos de nosotros nos vendría bien unas bendiciones extras? Amén. ¿A cuántos de nosotros nos vendría bien? Quizás le estamos pidiendo a Dios una pareja, un galán, pero que ame a Dios. O los solteros están pidiendo una mujer que ame a Dios. Es bien sencillo pedirle a Dios, porque Dios puede corresponderte con un anhelo del corazón y no importa la edad. Pero lo más curioso de esto es que el Señor va a premiarte a ti por la búsqueda que tú le tienes a Él. O sea, aquí decimos que si quieres ahorrar tiempo, ven a Cristo. Ahorra el tiempo. Si no quieres ahorrar tiempo, pues sigue haciendo lo que a ti te parece hacer, porque entonces estás postergando el tiempo de bendición para tu vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí no tenemos unas promesas de Dios y queremos que sean cumplidas para nuestras vidas? Tenemos a Victoria, yo quiero ver a mi hija nacer, hay unas promesas de Dios para su vida, para la mía, y todo esto usted lo va a ver, pero cuando le soltamos el timón a Dios, cuando Dios pilotea, ya sea tu barca, y Él está de piloto de la barca, y usted recuerde que es el copiloto, usted va a ver bendiciones para su vida, para su casa, para su familia. Y usted puede decir, pero es que yo estoy bien, yo no necesito de Cristo, yo me siento muy bien como yo estoy viviendo, está bien. Pero hay algo bien curioso del ser humano, es que te vas a poner viejo, es que te vas a enfermar, es que en algún momento vas a morir. ¿Sabes para dónde vas? ¿Qué pasa cuando muramos? ¿Dónde nos quedamos? ¿Para dónde voy? ¿Qué va a ser de mi cuerpo? ¿Qué va a ser de este estuche que dio candela como es? ¿Qué vamos a hacer? Pero qué bueno que cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas, todas esas contestaciones nos las pone Dios en nuestro corazón. Hay que ser agradecido, porque ahora mismo si usted se levantó hoy, y usted se levantó respirando, y usted se levantó caminando, y usted se levantó con mano, con pie, con ojo y escuchando, ya usted tiene que darle gracias a Dios, porque esto es porque Dios le place, porque Dios es soberano y Él mantiene vivo a quien Él quiere. A quien Él quiere. Esto no es porque yo me lo merezco, porque yo estudié mucho, porque yo tengo mucho dinero, porque yo estoy bien acomodado, porque esto no es así. Esto se trata de que si ahora mismo usted sale en su vehículo y tiene un accidente allá afuera y te tocó partir, ¿para dónde vas? Esto se trata de reconocer que hay un Dios todopoderoso, que yo no me gobierno yo y que Dios me gobierna mi vida. Esto se trata de que mi familia y las maldiciones generacionales que usted está arrastrando, Dios las puede quebrantar y terminarlas aquí. Esto se trata de que si mi padre fue alcohólico, yo no tengo que ser alcohólico. Esto se trata de que si mi padre era un mujeriego, yo no tengo que serlo. Esto se trata de que yo vengo de parentela donde divorcio. Y usted busca la generación atrás y viene esa maldición generacional en el hogar. Y usted viene con esa maldición generacional que viene de la generación de nuestros familiares, de nuestros abuelos, de nuestros padres. ¿Cuántos aquí más o menos que son de las edades por ahí? Pero los padres de nosotros, a nosotros nos decían que nos amaban. ¿De qué generación usted? Porque yo me acuerdo, mi papá no me daba un abrazo, un besito y me decía, no, nuestros padres eran.
disciplinados, secos. Recuerdo a mis abuelos, eso era disciplina, era lo que había. Entonces, pues, no nos enseñaron a amar. Y a veces no nos enseñan a amar y nosotros no sabemos amar porque no nos los enseñaron. Y hay veces que uno lo quiere amar a usted y usted tampoco sabe recibir amor. Hay dos partes. ¿A cuántos de los que están aquí, sus padres cuando pequeños le dieron cariño, le dijeron que le amaban? Piensen. Si se crió en un hogar así, gloria a Dios. Porque en los tiempos nuestros abuelos, a mi madre, que son tengo 7 tías, a ninguna de ellas, mi mamá, toda una vida tenía una lucha porque yo le decía, mami, te amo, no contestaba. Eso se va educando y se va enseñando, pero uno no tiene que venir con esa situación del pasado, porque hay un pasado activo en tu vida. Y tú no quieres que tu familia, tus hijos, tu parentela pasen por estas situaciones. Hay algo que se llama Jesucristo en tu corazón, que te va a llenar de un amor inagotable, que Él va a llenar a tu familia de un amor inagotable, y usted se va a parar en la brecha para que esas maldiciones generacionales no vengan a tocar a su familia ni a los suyos en estos tiempos. Y usted va a decir, pastor, tengo a Cristo en mi corazón. ¿Está gozoso? ¿Tiene paz? Porque podemos decir que tenemos a Cristo y estamos más serios. O podemos decir que estamos llenos de Cristo, pero lo reflejamos. Familia, usted es cabeza y no es cola. Usted es luz en medio de las tinieblas. Cuando somos luz, usted va a entrar a lugares donde a la gente le va a molestar que usted llegue. ¿A esto se le parece al cuadro laboral? Que cuando usted llega al trabajo, todo el mundo se molestó porque usted llegó. ¿Pero qué dice? Nada, tener a Cristo. Usted es luz. ¿Y qué es lo contrario a la luz? Las tinieblas. Pero qué maravilloso saber que tenemos un Dios que aunque usted esté durmiendo, Él está cuidando de ti. ¿Usted sabe dónde están sus hijos ahora mismo? ¿Usted sabe dónde están sus hermanos? ¿Usted sabe dónde está su mamá y su papá? ¿Usted puede cuidar de ellos? No, los tengo que cuidar. Usted no los puede cuidar porque no puede estar 24/7 con su familia. Pero yo te voy a enseñar a que orándole a Dios y sirviéndole a Dios, tú le dices, cuida a papi, cuida a mami, cuida a mis hijos, cuida a mi esposa. Y Él lo hace por ti, porque usted no lo puede hacer solo. Usted no puede estar cuidando de su familia. Usted no puede estar cuidando de usted por su propia fuerza. Usted no va a lograr nada. Nosotros no logramos nada. Nosotros logramos cuando nuestra oración sube, llega al trono de la gracia y el Señor dice, te la voy a contestar, te pongo un cerco. Usted viene a Cristo y Él pone una protección. Él pone un cerco de ángeles alrededor de usted. Ya usted no lo pueden tocar. Si usted de momento le iba a pasar algo, usted puede estar seguro que Dios le va a salvar la vida. A mí me la salvó muchas veces. 4 veces me intentaron matar, 21 años en la policía y aquí estoy. O sea que el plan del enemigo nunca le salió. Así que el plan de Satanás para tu vida no se va a lograr. ¿Y qué hacemos mientras el plan del enemigo no se logra? Tenemos que honrar a Dios. Tenemos que buscarle a Cristo, tenemos que emular a Jesús, tenemos que ayudar a otras vidas, tenemos que ayudar a otras personas porque usted está bien, pero hay otros que están pasando depresiones, hay personas que han perdido a sus hijos, hay personas que están en la cárcel, hay personas que por circunstancias están presos o están muertos y quizás no les tocaba la hora. Así que nosotros tenemos que hacer en nuestra mente y en nuestro corazón, tener bien claro que hay alguien por encima de nosotros que se llama Cristo Jesús, que nosotros nos tenemos que sujetar a Él. La palabra habla del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Habla de que es trino y de que es uno, es el mismo. El Espíritu Santo es el que janguea con usted. Señor. Es el que camina con usted. El Espíritu Santo es el que te dice esa voz que la gente dice, es que escuché una voz que me dijo que no me metiera por aquí. No, es Dios hablándote, es el Espíritu Santo hablándote. Tú sabes que cuando el Señor te manda a moverte, el Espíritu Santo quizás no entres en este lugar, cambia. Usted no ha cambiado de ruta para su trabajo y se encontró con que si se hubiera metido en la ruta correcta, se cogía un accidente con un tapón. ¿A cuánto nos ha pasado? A muchos de nosotros nos ha pasado. A ese es el Dios que le servimos. Dios no es algo superficial. Dios no es algo que es, pues está bien, creemos en Dios. Tú tienes que entender los misterios de Dios para tu casa, para tu familia y para tus hijos.
Y cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, empezamos a ver cosas distintas y diferentes. Usted nunca se ha parado afuera en una serie y empieza a mirar para arriba. Que viene el otro, que viene caminando, que no lo conoce, y se le para el lado y empieza a mirar. Y se para el otro y que estarán mirando esto. La gente camina. En la ciudad de Nueva York hace un tiempo que fuimos, y cuando fuimos caminaban todos uno detrás del otro. Nadie se mira. Monigotes. Monigotes del mundo. Monigotes de la vida. Usted fue criado con un propósito. Usted fue criado con propósito. A usted Dios lo predestinó. Usted no nació porque usted fue una casualidad. Usted no nació porque tenía que nacer. Usted nació porque Dios lo permitió. Dios permite las bendiciones en tu vida. Y hay cosas que se van a cumplir antes de que partamos con el Señor. Hay cosas que pueden cambiar. Usted ya, yo soy así, ya yo tengo esta edad, yo soy así. No tienes que ser así. Dios puede hacer cualquier circunstancia en tu matrimonio. Dios puede cambiar cualquier diagnóstico de muerte. Lo hemos visto aquí constantemente. Así que tenemos un Dios todopoderoso que Él puede cambiar la condición cualquier sea del ser humano. Cualquiera. Yo venía de una parentela donde todos tenían problemas de alcohol. Yo los tenía. Y nadie se paraba en la brecha. Y nadie peleó. Hasta que alguien se tiene que parar. Y el Señor me escogió a mí. A través de mí se libertan mis hermanos. A través de mí esos problemas de alcoholismo hasta ahí llegaron. Ahora mis hijos, la nueva generación, no tienen ese problema. Pero tuvimos que pararnos en la brecha para nosotros meterle un freno a estas maldiciones generacionales que vienen de un pasado activo para nuestra vida. Así que póngase de pie para despedirnos. Y le damos gloria y honra al Todopoderoso por la palabra de hoy. Gracias, Johanna, por dejarte estar.